¿Qué sucede cuando alguien desaparece sin dejar rastro? ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, casos como estos sigan sin resolverse? Hoy nos adentramos en tres de los misterios más fascinantes y desconcertantes de los últimos tiempos: la desaparición de Timothy Pietzen, el enigma de Maura Murray y el caso sin resolver de Susie Lamplugh. Tres historias, tres países, pero un mismo hilo conductor. Preguntas sin respuestas, teorías que van desde lo plausible hasta lo conspirativo, y familias que, aún hoy, esperan encontrar la verdad. ¿Fueron fugas voluntarias, secuestros o algo mucho más oscuro? Acompáñame en este viaje para explorar los detalles, las curiosidades y las teorías que rodean estos casos que han desafiado a las autoridades y capturado la atención del mundo. ¿Listos para adentrarnos en el misterio? Esto es Narraciones Oscuras, y hoy nos sumergimos en el enigma de las desapariciones más intrigantes de la historia reciente. No te lo pierdas. El misterio de Timothy Pietzen. Imagina esto: un niño de apenas 6 años, con una sonrisa que iluminaba cada habitación, desaparece sin dejar rastro. No hay pistas claras, no hay testigos confiables, solo un vacío que ha dejado a su familia y al mundo entero preguntándose: ¿qué pasó con Timothy Pietzen? Esta es una historia que comienza como un día normal, pero que rápidamente se convierte en una pesadilla. Una historia llena de giros inesperados, preguntas sin respuesta, y un misterio que, más de una década después, sigue sin resolverse. Así que siéntate, relájate, y prepárate para adentrarte en uno de los casos más desconcertantes de los últimos años. Esta es la historia de Timothy Pietzen. El comienzo. Un día aparentemente normal. Era la mañana del 11 de mayo de 2011, en Aurora, Illinois. Timothy Pietzen, un niño de 6 años, fue llevado a la escuela por su padre, Jim Pietzen, como cualquier otro día. Timothy era un niño alegre, curioso y lleno de vida, pero ese día, algo cambió. A media mañana, la madre de Timothy, Amy Fry Pietzen, llegó a la escuela y sacó al niño de clase. No era algo planeado, y nadie en la escuela sospechó nada en ese momento. Amy les dijo a los maestros que había una emergencia familiar, y sin más preguntas, Timothy salió con su madre. Lo que siguió fue una serie de eventos que, incluso hoy, son difíciles de comprender. El viaje misterioso. Amy no llevó a Timothy a casa. En cambio, comenzó un viaje de 3 días que los llevó a varios lugares en Illinois y Wisconsin. Visitaron parques de diversiones, zoológicos y hoteles. En cada parada, Amy parecía estar disfrutando del tiempo con su hijo. En el zoológico de Brookfield, incluso compraron un juguete para Timothy, un pequeño animal de peluche que el niño abrazó con cariño. Pero detrás de esa fachada de normalidad, algo oscuro se estaba gestando. Amy hizo varias llamadas telefónicas durante esos días, hablando con familiares y amigos. En una de esas llamadas, le dijo a su suegra: Timothy está bien, está conmigo, y está a salvo. Pero no dio más detalles. El 13 de mayo, Amy llegó a un motel en Rockford, Illinois. Allí, escribió una nota que cambiaría todo. Luego, salió del motel, y nunca más se la volvió a ver con vida. La nota y el suicidio. La nota que Amy dejó en el motel era desgarradora. En ella, escribió que Timothy estaba a salvo y que nunca lo encontrarían. También mencionó que estaba con alguien que lo cuidaría y que lo amaría. Pero no dio nombres, ni lugares, ni pistas concretas. Horas después, Amy fue encontrada muerta en su coche, en un área rural cerca de Sterling, Illinois. Había tomado una sobredosis de medicamentos y se había cortado las muñecas. Era un final trágico para una mujer que, según quienes la conocían, amaba profundamente a su hijo. Pero la pregunta que todos se hacían era: ¿dónde estaba Timothy? La búsqueda desesperada. La desaparición de Timothy desencadenó una de las búsquedas más intensas en la historia reciente de Estados Unidos. La policía rastreó cada lugar que Amy y Timothy habían visitado durante esos 3 días. Revisaron cámaras de seguridad, hablaron con testigos y siguieron cada pista posible. Pero no había rastro de Timothy. Era como si el niño se hubiera esfumado. Las teorías comenzaron a surgir. Algunos creían que Amy había entregado a Timothy a alguien de confianza antes de suicidarse. Otros pensaban que el niño podría haber sido víctima de un secuestro o incluso de una red de tráfico de menores.
pero no había pruebas concretas que respaldaran ninguna de estas teorías. El engaño de 2019. En 2019, el caso de Timothy volvió a los titulares cuando un joven de 23 años apareció en Kentucky, afirmando ser Timothy Pitson. Dijo que había escapado de sus captores después de años de cautiverio. La noticia conmocionó al mundo y muchos esperaban que, finalmente, el misterio se resolvería. Pero las pruebas de ADN revelaron la verdad. El joven no era Timothy. Era un impostor que buscaba atención. Este incidente no solo decepcionó a la familia Pitson, sino que también reavivó el dolor de no saber qué había pasado con el niño. Las preguntas sin respuesta. Hoy, más de una década después, el caso de Timothy Pitson sigue abierto. Las preguntas siguen sin respuesta. ¿Dónde está Timothy? ¿Lo entregó Amy a alguien antes de suicidarse? ¿O acaso algo más siniestro ocurrió durante esos 3 días? Timothy tendría ahora alrededor de 18 años. Su familia sigue esperando respuestas, sosteniendo la esperanza de que, algún día, el misterio se resuelva. Mientras tanto, el caso de Timothy Pitson sigue siendo un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y de cuánto dolor puede dejar una desaparición sin resolver. El misterio de Maura Murray. Imagina esto. Una noche fría de febrero, en una carretera desolada de New Hampshire, un coche abandonado, las luces apagadas y una joven que desaparece sin dejar rastro. Este es el comienzo de uno de los misterios más fascinantes y desconcertantes de los últimos tiempos, la desaparición de Maura Murray, una estudiante universitaria con un futuro prometedor, una vida aparentemente normal, y un viaje que terminó en un enigma que ha desafiado a investigadores, teóricos y curiosos por igual. ¿Qué pasó realmente con Maura Murray? ¿Fue un accidente? ¿Una fuga voluntaria? ¿O algo mucho más siniestro? Acompáñame en este viaje, mientras exploramos los detalles, las teorías y las preguntas sin respuesta que rodean este caso. Esta es la historia de Maura Murray. El comienzo. Una vida llena de promesas. Maura Murray era una joven de 21 años, estudiante de enfermería en la Universidad de Massachusetts. Era atlética, inteligente y llena de sueños. Pero detrás de esa fachada de éxito, Maura enfrentaba desafíos personales. En los meses previos a su desaparición, Maura había tenido problemas académicos y personales. Había estado involucrada en un accidente automovilístico y enfrentaba dificultades en su relación con su novio. A pesar de todo, Maura seguía adelante, tratando de encontrar su camino en la vida. Pero el 9 de febrero de 2004, todo cambió. El viaje misterioso. Ese día, Maura envió un correo electrónico a sus profesores y compañeros de clase. En él, decía que se ausentaría de la universidad durante una semana debido a una emergencia familiar. Pero, ¿qué emergencia era esa? Nadie lo sabía. Maura empacó algunas pertenencias en su coche, un Saturn Ion negro, y partió hacia un destino desconocido. Compró licor y llenó el tanque de gasolina, lo que sugiere que planeaba un viaje largo. Pero, ¿a dónde iba? ¿Y por qué? El accidente en la carretera. La noche del 9 de febrero, alrededor de las 7 de la noche, un residente de Haverhill, New Hampshire, llamó a la policía para reportar un accidente en la carretera 112. Un coche había chocado contra un montículo de nieve y estaba abandonado. Cuando la policía llegó, encontraron el coche de Maura, pero no había rastro de ella. Las bolsas de aire habían sido desplegadas y había una botella de licor en el asiento trasero. Pero no había señales de lucha, ni de que Maura hubiera sido lastimada. Un testigo reportó haber visto a una joven que coincidía con la descripción de Maura cerca del coche, pero cuando la policía llegó, ella ya no estaba allí. Era como si Maura se hubiera esfumado en el aire. La búsqueda desesperada. La desaparición de Maura desencadenó una de las búsquedas más intensas en la historia de New Hampshire. La policía, los equipos de rescate y los voluntarios rastrearon el área durante días. Revisaron cada rincón del bosque, cada casa cercana, cada posible pista, pero no había rastro de Maura. No había huellas en la nieve, no había señales de que hubiera entrado al bosque. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Las teorías y las preguntas sin respuesta.
Con el paso del tiempo, las teorías comenzaron a surgir. Algunos creían que Maura había planeado su desaparición, que quería empezar una nueva vida lejos de sus problemas. Otros pensaban que había sido víctima de un secuestro o de un asesinato. Una de las teorías más intrigantes sugiere que Maura pudo haber sido atropellada por un coche mientras caminaba por la carretera, y que el conductor decidió ocultar el cuerpo. Otra teoría sugiere que Maura pudo haber entrado en el bosque y muerto por hipotermia, aunque las búsquedas no encontraron restos. Pero no hay pruebas concretas que respalden ninguna de estas teorías. El caso de Maura Murray sigue siendo un misterio. El legado de Maura. Hoy, más de 2 décadas después, el caso de Maura Murray sigue abierto. Su familia sigue buscando respuestas, sosteniendo la esperanza de que, algún día, se sepa la verdad. Maura tendría ahora más de 40 años. Su historia ha inspirado libros, documentales y podcasts, convirtiéndose en uno de los casos más famosos de personas desaparecidas en Estados Unidos. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, el caso de Maura Murray es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y de cuánto dolor puede dejar una desaparición sin resolver. El misterio de Susie Lamplugh. Imagina esto: una joven profesional, llena de vida y ambiciones, desaparece en pleno día mientras realiza su trabajo. No hay testigos confiables, no hay pistas claras, solo un vacío que ha dejado a su familia y al mundo entero preguntándose: ¿qué pasó con Susie Lamplugh? Esta es una historia que comienza como un día normal en la bulliciosa Londres de los años 80, pero que rápidamente se convierte en una pesadilla. Una historia llena de giros inesperados, preguntas sin respuesta y un misterio que, décadas después, sigue sin resolverse. Así que siéntate, relájate y prepárate para adentrarte en uno de los casos más desconcertantes de la historia del Reino Unido. Esta es la historia de Susie Lamplugh. El comienzo. Una joven llena de vida. Susie Lamplugh era una joven de 25 años, agente inmobiliaria en Londres. Era inteligente, sociable y ambiciosa. Tenía un futuro prometedor y una vida llena de planes. Pero el 28 de julio de 1986, todo cambió. Ese día, Susie salió de su oficina en Fulham para mostrar una propiedad a un cliente conocido como Mr. Keeper. Era una cita de trabajo rutinaria, algo que Susie hacía a menudo. Pero esta vez, algo salió terriblemente mal. La cita con Mr. Keeper. Susie llegó a la propiedad en Shorrolds Road, en el barrio de Fulham, alrededor del mediodía. Según los informes, se la vio hablando con un hombre frente a la casa. Un testigo recordó que Susie parecía incómoda, incluso tensa, pero no intervino. Minutos después, Susie y el hombre se fueron en su coche, un Ford Fiesta blanco. Era la última vez que alguien vio a Susie con vida. El coche abandonado. Horas más tarde, el coche de Susie fue encontrado abandonado a unas millas de distancia, en Stevenage Road. Las llaves estaban en el encendido, y su bolso y sus pertenencias personales estaban en el asiento trasero, pero no había rastro de Susie. La policía comenzó una búsqueda inmediata, pero no había pistas claras. ¿Qué había pasado con Susie? ¿Quién era Mr. Keeper? Y, lo más importante, ¿dónde estaba Susie? La búsqueda desesperada. La desaparición de Susie desencadenó una de las búsquedas más intensas en la historia del Reino Unido. La policía rastreó cada lugar posible, habló con cientos de testigos, y siguió cada pista. Pero no había rastro de Susie. Era como si se hubiera esfumado. Las teorías comenzaron a surgir. Algunos creían que Susie había sido secuestrada por Mr. Keeper, un hombre que nunca fue identificado. Otros pensaban que podría haber sido víctima de un asesino en serie. Pero no había pruebas concretas que respaldaran ninguna de estas teorías. El principal sospechoso, John Cannan. En 2002, el caso de Susie volvió a los titulares cuando el asesino convicto John Cannan fue identificado como el principal sospechoso. Cannan se parecía a la descripción de Mr. Keeper y tenía antecedentes de violencia contra mujeres. Cannan estaba cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de Shirley Banks, y se creía que podía estar relacionado con otros crímenes. La policía lo interrogó sobre la desaparición de Susie, pero nunca fue acusado formalmente. A pesar de las sospechas, no había pruebas suficientes para vincular a Cannan con la desaparición de Susie. El caso seguía siendo un misterio.
Las preguntas sin respuesta. Hoy, más de 3 décadas después, el caso de Susie Lamplugh sigue abierto. Las preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué pasó con Susie? ¿Quién era Mr. Keeper? ¿Y por qué nadie ha podido encontrar respuestas? Susie tendría ahora más de 60 años. Su familia sigue esperando respuestas, sosteniendo la esperanza de que, algún día, se sepa la verdad. Mientras tanto, el caso de Susie Lamplugh sigue siendo un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, y de cuánto dolor puede dejar una desaparición sin resolver. Y así llegamos al final de este viaje, a través de 3 de los misterios más desconcertantes de los últimos tiempos: la desaparición de Timothy Pitzen, el enigma de Maura Murray y el caso sin resolver de Susie Lamplugh. 3 historias que, aunque ocurrieron en diferentes lugares y momentos, comparten algo en común: preguntas sin respuestas, familias que siguen buscando la verdad, y un legado de misterio que ha capturado la imaginación del mundo. ¿Qué pasó realmente con Timothy, Maura y Susie? ¿Fueron víctimas de circunstancias trágicas, fugas voluntarias, o algo mucho más oscuro? Aunque las teorías abundan, la verdad sigue siendo esquiva. Y tal vez, eso es lo que hace que estos casos sean tan fascinantes: la posibilidad de que, algún día, alguien encuentre la pieza faltante del rompecabezas. Mientras tanto, estas historias nos recuerdan lo frágil que puede ser la vida, y lo importante que es nunca dejar de buscar respuestas. Nos recuerdan que, detrás de cada caso, hay familias que siguen esperando, preguntándose y soñando con el día en que se sepa la verdad. Si te ha gustado este video, y quieres que sigamos explorando más misterios sin resolver, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle. Y por supuesto, déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 3 casos te impactó más? ¿Tienes alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Me encantaría leer tus ideas. Gracias por acompañarme en este viaje a través del misterio. Recuerda, la curiosidad es lo que nos mantiene buscando respuestas, y mientras haya preguntas, habrá historias que contar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los enigmas que desafían nuestra comprensión. Hasta entonces, mantén la mente abierta y la curiosidad viva. Adiós, y nos vemos en la próxima investigación.